Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en nuestras redes de Facebook e Instagram. El día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, mitos y realidades sobre la donación y los trasplantes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por sacar este espacio de su tiempo para hablar de este tema tan importante. La donación y los trasplantes son un proceso que parte de la bondad y del amor de una persona por otra para tratar de ayudar a los demás en un momento muy difícil. Actualmente en Colombia tenemos más de 4.600 personas en lista de espera tanto para un trasplante tanto de órganos como de tejidos. Actualmente en Colombia tenemos la ley 1805. Es una ley que nos invita a manifestar nuestra voluntad de ser donante o expresar nuestra negativa a la donación. Nosotros todos en Colombia somos donantes a no ser de que hayamos expresado nuestra voluntad de negativa a la donación. En Colombia tenemos tres tipos de procesos de donación, tenemos tres tipos de donante, tenemos el donante vivo, en el cual una persona puede a través de un órgano parco, como puede ser el riñón, brindar el riñón a su ser querido, o un órgano grande como lo es el hígado, puede brindar parte de su hígado ya sea a un niño y ahora en estos últimos tiempos hemos abierto el programa de donante vivo adulto adulto. La tercera y última forma o tercer tipo de donante que tenemos es los donantes en parada cardíaca. Son aquellas personas que fallecen por parada cardíaca, su corazón se detiene y ellos pueden ser donantes solamente de córneas o tejidos. El otro tipo de donante que tenemos es el donante en muerte cerebral, que son los únicos donantes que pueden hacer una donación de sus órganos para otras personas que están en una lista de espera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos y realidades que tiene la población colombiana alrededor de este tema, porque es importante que uno tenga una posición, ya sea a favor o en contra, pero que la tenga adecuadamente informado. Un mito muy frecuente que tenemos en el país es de que las personas que entran a lista de espera son las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva o que tienen más dinero. Yo quiero decirles que este es un mito que es falso, porque primero que todo el proceso de donación y de trasplante es un proceso que está vigilado por el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Regulador de Trasplante. Entonces, toda la actividad, tanto los receptores deben ingresarse a una lista de espera que está en el servidor del Instituto Nacional de Salud, y los donantes también se tienen que codificar y subir al servidor del Instituto Nacional de Salud. Ellos son nuestros vigías, nuestros veedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno necesita? Pues desafortunadamente entra en un proceso en el que su salud se deteriora y requerimos un proceso de trasplante. Independientemente de cuánto dinero tengo o de dónde vivo o de mi raza o de mi estrato socioeconómico o de mi edad, yo estoy vinculado a una EPS, ya sea contributiva o subsidiada. Esta EPS debe tener un convenio con una institución trasplantadora y debe dirigir a la persona que necesita este trasplante hacia estas IPS trasplantadoras con las que tiene convenio. Entonces, una vez entra uno, nosotros o una vez nos llega un paciente con una solicitud de este proceso, nosotros le llamamos protocolo, se hacen múltiples exámenes independientemente de sus recursos, porque todo esto es canalizado a través de las instituciones prestadoras de salud. ¿Ok? Entonces, una vez se hacen los estudios, se hace una evaluación y se considera que el paciente requiere el trasplante,
es introducido, es presentado en una junta médica y de esta junta médica, cuando sale el aval y de que esto sí es un proceso que lo va a solucionar y que lo va a mejorar en su calidad de vida, entonces la junta médica autoriza el ingreso de este paciente a lista de espera. Todos los pacientes ingresan a la misma lista de espera y nunca para la selección se toma en cuenta o se puede tomar en cuenta direcciones, estrato, capacidad adquisitiva. Lo que prima en el momento de la decisión es, y lo más importante, es básicamente la compatibilidad del donante con el receptor. Ese es el parámetro más importante que se toma en cuenta en las listas de espera que están vigiladas por el Instituto Nacional de Salud. Ya ese es como uno de los principales mitos que tenemos. Otro mito que es muy frecuente es de que dicen que por qué si alguien necesitaba un órgano, un familiar no se lo donó. Que entonces que por esa razón algunas personas pues no desean que su ser querido en la condición en la que está sea donante. Entonces, a veces, así yo quiera ayudar a mi ser querido, yo no soy compatible. Lo ideal es que la primera opción cuando alguien necesita un trasplante sea un familiar que brinde esta oportunidad, esta segunda oportunidad de vida. Es lo ideal. Pero a veces así exista el deseo en la familia de ayudar a su ser querido, no son compatibles y por esta razón tienen que entrar estos pacientes en una lista de espera que se llama de donante cadavérico, de donante fallecido. ¿Listo? Otro mito muy fuerte que tenemos desafortunadamente en nuestro país y en él ayudan mucho las producciones digitales, tanto las redes sociales, porque a veces en redes como hay información adecuada, hay información que no es la más adecuada. Es de que en Colombia existe el tráfico de órganos. Entonces, este es el principal mito, uno de los principales obstáculos. En realidad, creemos que todo nuestro aparato está, digamos, viciado y hay mucha desconfianza en nuestro entorno hoy en día. No existe el tráfico de órganos. Primero que todo, el tráfico de órganos está penalizado. Aquel médico o personal de salud que incurra en tráfico de órganos puede ir de más o menos entre 5 a 7 años de prisión. Segundo que todo, está regulado. Nosotros, vuelvo y les digo, cuando se tiene una alerta por un posible donante en nuestra red hospitalaria, siempre tenemos que notificar al Instituto Nacional de Salud y ellos nos hacen un seguimiento telefónico de cómo va ese posible donante y en qué terminó el proceso. Adicionalmente, nos hacen digamos, un seguimiento cruzado con el Instituto Nacional de Salud de Medicina Legal, porque la mayoría de los cuerpos que son llevados a procesos de donación son llevados a medicina legal para hacer su respectiva autopsia o necropsia, a no ser de que haya sido una muerte natural. Pero entonces medicina legal realiza una veeduría de los órganos que fueron sustraídos de un cuerpo como objetivo de un rescate de órganos. Otro mito, otra razón por la que no existe el tráfico de órganos es de que esto es un proceso que debe de hacerse bajo unas condiciones de esterilidad y unas condiciones de higiene que son extremas. Se requieren, digamos, un instrumental muy especializado. Se requieren alrededor de 150 personas trabajan en un proceso de donación. Es mucho el personal, no es algo que se puede hacer en un garaje o que se pueda hacer en alguna parte que sea diferente de una institución hospitalaria de alto nivel. Otro mito muy frecuente que tienen las personas es el temor a que como producto de un proceso de donación su ser querido sea deformado o que su cuerpo sea entregado en unas malas condiciones. Yo quiero decirles que, pues primero,
para nosotros como personal de salud atender a un posible donante y hacer un proceso de rescate o una cirugía de rescate en un cuerpo, lo hacemos, es un honor, lo hacemos con muchísimo respeto. No se hace, vuelvo y les digo, no se hace en la habitación de cuidado intensivo o en la habitación de urgencia, sino que el cuerpo es trasladado a un quirófano y se hace con un electrocauterio. Es un proceso que debe ser minucioso, que debe ser cuidadoso, cauteloso para el éxito del mismo. Entonces, antes el cuerpo es mucho más cuidado, es manejado con muchísima más delicadeza para el éxito del procedimiento. Por otra parte, nosotros no se realizan unas incisiones extremas, sino que se realiza como el mismo grupo de incisiones que pueden llegarse a hacer si el cuerpo se va a ir a una necropsia. Y estas incisiones van a quedar cubiertas por las prendas en el momento de que el cuerpo vaya a ser velado o enterrado. Entonces ustedes van a poder, las personas pueden hacer, disponer del cuerpo de su ser querido de la mejor manera, que esto no va a interferir, no va a ser maltratado ni va a ser entregado en una condición deforme. Otro mito muy frecuente es de que como los únicos que pueden ser donantes de órganos son las personas que están en una condición de muerte encefálica o muerte cerebral. Es una condición especial. Las personas a veces no creen que esa condición sea la condición de fallecido. Nosotros tenemos dos maneras de morir, por así decirlo. Una es cuando nuestro corazón se detiene y deja de llegar sangre a nuestro cerebro. Entonces, primero se detiene nuestro corazón y después nuestro cerebro deja de funcionar. Esa es la manera normal, pero esta manera especial es en la que nuestro cerebro, ya por algún tipo de lesión o de daño, ya sea un golpe en la cabeza, ya sea un derrame cerebral o un infarto cerebral, o ya sea por una herida en la cabeza o por una caída, nuestro cerebro se hincha y se lesiona de tal manera que frena su circo, no le llega sangre ni oxígeno y entonces sus células se dañan. Entonces pasa de que pierde los reflejos de la vida, unos reflejos especiales que buscamos los médicos, y deja incluso el último reflejo de la vida que tenemos nosotros es el reflejo de la respiración. Entonces, las personas a veces no creen no creen que la condición de muerte cerebral sea reversible, sea irreversible. Entonces, es un mito muy fuerte. La condición de muerte cerebral es irreversible. Las neuronas, el daño neuronal es definitivo. El diagnóstico no lo realiza el grupo de donación y trasplante, el diagnóstico lo realizan los médicos tratantes de los pacientes y desafortunadamente en nuestro cuerpo todo tiene solución, todas las células tienen capacidad de regeneración, las únicas células que no tienen capacidad de regeneración son las neuronas. Entonces estas personas que están en condición de muerte cerebral, que no tienen reflejos de vida o que no tienen reflejos de tallo, nunca van a levantarse. Por el contrario, el elemento principal de la vida, que es nuestra cabeza, ha dejado de funcionar y estamos a puertas de que todo nuestro cuerpo deje de funcionar. Es ese tiempo que se aprovecha para hacer las pruebas necesarias, tanto de infección como de compatibilidad, y poder llamar a unas personas que están en una lista de espera necesitando y esperando esta segunda oportunidad de vida. Por eso les digo que la condición de muerte encefálica o de muerte cerebral es una muerte especial, es una condición especial, es la única que nos permite hacer el proceso de rescate de órganos para hacer los trasplantes a las personas que están en lista de espera. Es un diagnóstico, vuelvo y les digo, que no lo realizamos el grupo de donación y trasplante, que lo realizan dos médicos diferentes del grupo, de los cuales uno tiene que ser neurólogo o neurocirujano. Este es un proceso totalmente vigilado
por el Instituto Nacional de Salud y también por los entes de habilitación de los servicios de salud. Es diferente la muerte cerebral del estado de coma. Digamos que nosotros tenemos tres condiciones que todas son muy similares porque el paciente está dormido, pero que tienen unas diferencias muy puntuales y que las tenemos que evaluar los médicos. Entonces, las personas, la condición de estado de coma, el paciente está dormido, pero conserva los 7 reflejos de tallo, incluso respira por sus propios medios, obviamente no está despierto, pero esta es una condición que es reversible y este paciente no se considera o no se habla con la familia para una solicitud de donación de órganos. Las personas que están en muerte cerebral, está el paciente dormido, pero no tiene ninguno de los reflejos de tallo, no respira por sus propios medios, a ellos se les hacen unas pruebas complementarias y una vez se dictamina la muerte cerebral, ahí no hay reversa de esa condición de ese paciente. Lo único que es importante en estos pacientes es pensar en que quizá este milagro es no para él, sino para otras personas a través de él. Hay una condición intermedia que es cuando de los 7 reflejos de tallo o de los 7 reflejos de vida se pierden 5 o 6, pero no se pierden todos. Entonces la persona no se puede declarar en muerte cerebral. Este es el famoso estado vegetal. Ahí es cuando la persona está en un estado vegetal o vegetativo. Este estado también es reversible, un poco menos que el estado de coma, pero entonces en lo general las historias que tenemos de que personas que estuvieron dormidas mucho tiempo y que despertaron o que mejoraron, son personas que han estado en coma, no son personas que han estado en muerte cerebral. Ese es uno de los otro gran mito que tenemos. Hay personas que piensan que un mito más es de que la religión no permite la donación. Creo que todas las religiones promueven ayudar a los demás, ayudar al prójimo. Tenemos los testigos de Jehová que ellos no aceptan transfusiones, pero ellos sí realizan donación de órganos o tejidos y son muy asequibles a estos procesos, son muy generosos. Entonces no hay ninguna religión que promueva el no ayudar a los demás, el no ver por los demás. No sé, esos son como los principales mitos que yo tengo como conocimiento, generalmente que nos hacen preguntas a nosotros los coordinadores operativos de donación y trasplante. Y voy a revisar de pronto el chat a ver si alguno de nuestros televidentes nos tiene alguna pregunta para ofrecerle respuesta. Bueno, tenemos una pregunta muy importante. Doctor, ¿es verdad que puedo vivir con solo un riñón? Qué buena esta pregunta. Sí, sí. Y por esa razón tenemos el principal cuando hay una persona que necesita o que está en lista de espera de riñón, lo ideal es buscar en la familia algún familiar que le pueda dar el riñón. ¿Por qué? Porque esta cirugía de donación es una cirugía programada y es una cirugía que va a ser más segura para las dos personas y que lo más importante es de que va a permitir que hagamos unos exámenes de compatibilidad más específicos y garantizar una compatibilidad exacta y así el éxito del trasplante. Entonces, cuando uno tiene un solo riñón, uno puede continuar su vida normalmente, hacer todas las actividades que hacía con normalidad. Obviamente hay que ser un poco más juicioso con los estilos de vida saludables, sería como lo único que empieza a cambiar, pero todos podemos vivir con un solo riñón perfectamente. De hecho, cuando hacemos también los trasplantes de donante en muerte encefálica, un donante tiene 2 riñones y se toma un riñón para una persona en lista de espera y otro riñón para otra persona en lista de espera para optimizar los órganos, dado que son muy escasos.
Otra pregunta. ¿Las personas con enfermedades o condiciones médicas no pueden ser donantes? Pues hay enfermedades que son contraindicaciones relativas a la donación. Nosotros los coordinadores que pedimos al grupo médico y a los diferentes familiares que tienen un paciente en condición grave o de muerte encefálica o que ha fallecido, que nos llamen a través del grupo médico de la unidad. ¿Qué enfermedades son una contraindicación absoluta? Procesos de infección muy severos, personas que tengan nosotros los médicos los llamamos sepsis, y personas que tengan enfermedades enfermedades oncológicas o un cáncer diseminado, agresivo, avanzado, sí, que no ha recibido tratamiento. Hay cánceres, eso no significa que todos los cánceres no pueden ser donantes. Hay unos cánceres muy específicos, por ejemplo, hay unos tumores del cerebro que no se riegan al resto del cuerpo y que son tumores muy localizados de la cabeza y que llevan a las personas a muerte cerebral. Estas personas pueden ser consideradas donantes. Entonces, cada caso es particular. Nosotros lo que preferimos es que siempre nos llamen y siempre nos pregunten, siempre le pidan al grupo médico que llame a los coordinadores de donación, para así evaluar cada caso. Doctor, ¿es verdad que las personas de edad avanzada no pueden ser donantes? Yo quiero hacer un llamado también. En lista de espera hay personas, hay de todas las edades. Como hay personas jóvenes, como hay personas de edad avanzada. Entonces, usualmente después de que hay las pruebas de compatibilidad, lo que se trata es de que los órganos de los donantes que son jóvenes vayan hacia los jóvenes y los donantes de personas de edad avanzada vayan hacia las edades avanzadas. Digamos que la edad óptima es hasta más o menos los 70 años, que podemos ser donantes de órganos y tejidos. Obviamente cada caso, como les digo, es particular, cada caso debe realizarse. Uno puede tener una persona de 70 años que ha sido muy vigorosa en su vida, que ha tenido un estilo de vida saludable y que no tiene ninguna enfermedad, con unos exámenes de los órganos muy buenos, que puede ser considerada un donante. ¿Es necesario registrarse como donante para que sea posible hacer el procedimiento? Miren, lo principal para uno ser donante, más que registrarse, es hablarlo con la familia. Entonces, decirle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, al núcleo más cercano, y ojalá sea a varios. Decirles, miren, cuando no haya nada más que hacer por mí, yo no quiero quedar en una cama pegado a máquinas. Yo deseo, así como uno habla de yo quiero que me cremen, yo quiero que me entierren, es algo que debemos de quitar el tabú y hablarlo con normalidad. Entonces, lo principal es hablarlo. Ahora, si deseas hacer un documento, puedes hacer el documento, enviarlo a tu EPS y la EPS tiene que notificarlo al instituto, o subirlo a través de la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, en un apartado que dice trámites. Ahí se puede expresar la voluntad de ser donante, ¿no? Doctor, ¿mi tipo de sangre debe ser compatible con la de otra persona para que reciba mis órganos? Sí. Digamos, hay una compatibilidad de grupo sanguíneo. Son dos compatibilidades, la del grupo sanguíneo y la de digamos que las células de defensa de nuestro cuerpo. Y la primera barrera es para grupo sanguíneo. Recuerden que los grupos sanguíneos O positivo pueden ser donantes universales. Las personas que ya son A pueden recibir de A o de O.
y pues hay unas compatibilidades ahí de sangre, pero eso no es potestad. Digamos, la reflexión que yo les hago, no se preocupen de cómo va a ser, de si puedo o no. Lo importante es manifestarlo. El cómo, pues ya se verá cómo sucede. Pero sí, el grupo sanguíneo es una de las compatibilidades a tener en cuenta. ¿Qué órganos puedo donar sin que me afecte la vida? Nuevamente, se puede hacer donación de un riñón o de un fragmento de una parte de tu hígado. Esos son los dos órganos que podemos donar en vida. Doctor, ¿a cuántas personas puedo beneficiar con la donación de mis órganos? Miren, aproximadamente de un proceso de donación de un donante totipotencial donde se rescatan no solamente órganos, sino tejidos como lo son las córneas, algunos tendones y fragmentos de hueso del cuerpo, se pueden beneficiar hasta 55 personas de un solo donante. Doctor, ¿la médula ósea se puede donar? Sí. Podemos ser donantes de médula ósea. Ese es otra modalidad de que se puede hacer, es otra donación que se puede hacer en vida. También en vida podemos donar médula ósea. Doctor, ¿mis años de vida se pueden reducir si dono un órgano mientras estoy vivo? Pues curiosamente lo que muestran los estudios es que las personas que han realizado la donación, ya sea de un riñón o de parte de su hígado, como se ponen más juiciosas en sus estilos de vida, duran más que las personas que no hemos donado órganos. Doctor, ¿una persona que haya padecido algún tipo de cáncer puede ser donante? Si el cáncer, vuelvo y repito, no es un cáncer agresivo, recibió tratamiento y del tratamiento se ha dicho que ya está libre de cáncer, puede ser donante. Ya creo que no hay más preguntas. Bueno, ¿una más? Ok, nos preguntan que si soy fumador, que si pueden ser donantes. Las personas que fuman, obviamente es un estilo de vida que no es saludable, pero las personas que están en lista de espera están tan necesitadas que un órgano de un fumador les puede venir bien. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por darnos este tiempo de hablar este tema tan importante. Espero haber despejado las dudas más importantes que hayan tenido. Recuerden que en la clínica está la unidad funcional de donación y trasplante en la torre 5, piso 5. Y ahí pueden preguntar por los coordinadores de donación y trasplante. Muchas gracias a todos.